una cosa es que tú tengas un equipo para conectarte, otra cosa es que lo sepas utilizar y lo optimices pues para un propio beneficio. Yo creo que ninguna política tiene sentido si no parte de la necesidad de resolver la debilidad del otro. Si tú le preguntabas si usaba internet, te decían que no. Pero si le preguntabas si tenían un hijo en Japón, decían sí. ¿Y cómo hablas con él? Y usaban voz sobre IP. Internet es la última revolución en la historia de la humanidad. En muy poco tiempo cambió radicalmente la forma en que nos relacionamos con otros, con la política, con el arte y con los medios. Conectados, vamos dando forma a un mundo en constante transformación. Así, vivimos en América del Sur la conversión digital. Hemisferio Sur, una región conectada. El mundo digital de las comunicaciones también viaja por antenas y cables, se enchufa y depende de una estructura comunicacional cada vez más compleja. Por lo general no tenemos en cuenta la cantidad de actores, de empresas privadas y de políticas que están detrás de la conversación que mantenemos por un celular. Así como sucedió con el correo, con el telégrafo o con la televisión, el volcarnos hacia lo digital implica la participación de muchas partes y una gran inversión de los estados. Hay triunfo de las tecnologías, hay masividad, hay democratización cuando se garantiza el acceso y cuando se garantiza la inclusividad. Como que el gran reto es conectar a más habitantes, que lleguen las redes a todas las esquinas del país y tal vez sí una segunda etapa serán los contenidos. El desafío de las políticas públicas hoy es hacerse cargo de esa desigualdad, introducir el criterio de equidad en el acceso y tener muy claro que si no hay un Estado activo, hay un ciudadano que quedó fuera de la red. Es sabido por todos que las tecnologías y la conectividad, el Internet, democratizan la información. Y aquí es donde nace la gran necesidad de incluso en los grandes países que van trabajando sobre el tema, de declarar a Internet como una necesidad de primera instancia y como un servicio público que no podría cobrarse, sino que tenía que darse de una manera gratuita. En América del Sur, los estados no son un actor más, son la pieza clave para hacer de la conversión digital una revolución para todos. El acceso a Internet es un derecho humano para las Naciones Unidas y muchos países lo reflejan así en su legislación. En América del Sur, donde la pobreza y la inequidad implican brechas muy difíciles de sortear, las políticas en conectividad y comunicaciones intentan que la revolución digital sea ante todo un puente. La Voz de Colombia. Bésame, ¿qué disco te gusta? Pide tu canción favorita. 410-0060. ¿Cómo es que las tecnologías pueden disminuir las brechas en una sociedad? Las tecnologías son capaces de reducir las brechas en la medida en la que las conectas con un muy buen plan de apropiación. Cuando hablamos de la palabra apropiación a veces puede sonar un poco etérea, pero la palabra apropiación no es más que hacer como el entendimiento que existe entre tengo una tecnología, tengo una oportunidad de resolver un problema local con una mirada global, cómo mezclo esas dos cosas y cómo traduzco eso en unas estrategias, en modelos de emprendimiento, en modelos de innovación. Si nosotros tomamos la experiencia norteamericana sobre la expansión de las tecnologías, nosotros vemos que han sido las empresas, el mercado, la pujanza que tiene la economía de ese país y la capacidad que tiene para capturar a todos los ciudadanos como consumidores, los que le han dado fortalezas a esas redes de conectividad, de usos que hoy existen en un país tan continental como Estados Unidos. Nada que ver tiene América del Sur. América del Sur no solo ha sido desigual la acción de las empresas y del mercado, sino que además América del Sur tiene una desigualdad de base
que requiere que las políticas públicas trabajen con un concepto de equidad. ¿Y qué es propiamente la conectividad que quieren dar las políticas públicas? ¿A qué se llama dar acceso? ¿Acceso de qué tipo? Pues aquí en Colombia le llaman acceso a lo más simple, conectarte, tener un enchufe y conectarte a internet por cualquier lugar. Digamos, no solo una red, puede ser satelital, pero tener una conexión. Aquí hacen una diferencia entre si te conectas en tu casa, es decir, si tienes una conexión de hogar y lo puedes acceder cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, o si hay una conexión por pueblo. Digamos, si en la alcaldía hay un computador, pero el resto de personas no acceden a él. O si las personas acceden pagando por un servicio en un lugar. Van a un locutorio o van a un sitio, acá le llaman café internet, y se conectan pagando. Entonces, hay de todo tipo de conectividad, pero en general dicen quién la puede usar en su cotidianidad. ¿Las tecnologías pueden generar puentes en América del Sur? Depende cuál sea la tecnología que uses de puente. Internet es la última posibilidad de la clase ilustrada de generar un acceso a lo que ellos consideran conocimiento y saberes de manera indiscriminada. Ahora, lo cierto es que nuestras sociedades están muy lejos de eso. Que tengan la disponibilidad de consultar la Enciclopedia Británica online no significa nada para el 80% de nuestros conciudadanos. Entonces el tema, me parece, es que si lo que queremos es sortear las brechas, hay que salir de la cultura letrada, porque lamentablemente es una deuda que tenemos, que no la va a solucionar Internet. De hecho, Internet requiere la educación para poder aprovecharse. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos resolver la integración de comunidades, de mucha gente, de los jóvenes, en espacios de intercambio social real. ¿Cómo nació la idea de Medellín Ciudad Digital? Bueno, Medellín Digital nace como, en principio, como una política pública de reducción de brecha digital. En ese sentido, cuando se plantea que hay un gran problema de acceso puntualmente, se empieza a trabajar en esa instancia, o sea, disponer de redes, disponer de equipos, empezar a generar como todo el ambiente digital que permita generar un nivel de conectividad. Cuando ya se tiene esa conectividad cubierta, por lo menos en las escuelas públicas de la ciudad, estamos hablando de más de 520 escuelas, el proceso arranca en el año 2007 y paulatinamente se va llegando a cada una de esas instituciones educativas con algo que se denomina un proceso de apropiación de esa tecnología. Medellín Digital es el programa de apropiación de tecnologías de la Alcaldía de Medellín y una EPM Telecomunicaciones. Se trata de facilitarle la calidad de vida a la ciudadanía de Medellín desde el gobierno, la educación, el emprendimiento, haciendo que la gente, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie que nosotros llamamos acá, tenga la posibilidad no solo de acceso a las tecnologías, sino de apropiarlas y que desde esa apropiación se le facilite la vida. Es decir, que pueda hacer trámites, pueda acceder a servicios, que no tenga que hacer largos desplazamientos hacia la alcaldía o hacia sitios concretos, sino que desde la comodidad de su hogar o desde un lugar cercano como una institución educativa o una casa de gobierno descentralizada y cercana, pueda hacer uso de todas esas tecnologías. ¿Cómo hacemos para incluir a los que quedan afuera de la red? La ciudad de Medellín en Colombia es un ejemplo mundial en este camino. Bueno, Medellín venía pues obviamente de un periodo de mucha violencia y etiquetada en el mundo entero por ser una ciudad muy violenta por todo el tema del narcotráfico en los 80 y principios de los 90. Entonces, cuando empieza a bajar toda esa tasa de homicidios, se da cuenta que lo que hay que hacer es inversión social
que si bien en estas zonas, como estamos ahora en la Comuna 1 y 2, que estuvo tan afectada por el tema de la violencia del narcotráfico, muchos de los chicos de acá en su adolescencia participaron en el sicariato, murieron muchos chicos. Entonces yo creo que se llegó a pensar como en un momento, hacer presencia del Estado no es llegar a este lugar y meter militares y meter policía, no, presencia es con obras que dignifiquen esa cosa. Si bien la persona no puede tener dinero o una condición socioeconómica alta, pero lo que le pueda ofrecer el Estado sea de calidad. Entonces, de ahí nace ese concepto que debería ser universal en todos los países de lo mejor para los más pobres. Yo diría que la Biblioteca España es uno de esos, es uno de los gérmenes del contagio de lo que significan los parques bibliotecas en la ciudad, porque por ahí arranca como todo ese proceso de conocer y de empezar a contarle a la ciudad qué significa que un proceso o una edificación trascienda lo que es ella misma, porque la Biblioteca España, si tú la ves, parece una roca negra, y tú no logras entender qué significado hay detrás de eso, pero cuando ingresas, cuando empiezas a entender la dinámica que hay alrededor de ella, donde la traducción de la gran frase famosa es darle lo mejor a los que más lo necesitan o a los que menos tienen, empezamos ya en un contexto como de devolver ese proceso histórico que ha sido la falta de presencia del Estado en las comunidades menos favorecidas. Ahí ya hay un cambio radical dentro de esa política. Y en ese sentido la gente empieza a interpretar que detrás de todo esto no hay sino oportunidades. Tenemos que pensarnos como ciudadanos que se insertan en la sociedad de la información, del conocimiento y la comunicación en condición de productores. Es una actitud, digamos, y es una apuesta política en la medida en que sí, la base fundamental de la economía y el poder político y simbólico en el siglo XXI es la información, es el conocimiento, es la comunicación. Pues parte de nuestra tarea es socializar esas herramientas para que los muchachos se inserten en condición de productores y de creadores fundamentalmente. Yo creo que Medellín es una ciudad abanderada y es una ciudad, digamos, que nos sentimos bien porque ha pensado de una otra forma un poco trabajar el tema tecnológico y educación mezclado como política pública. Yo creo que es una de las principales ciudades en el país que ha hecho ese escenario. Muestra de eso es que existan instituciones como Medellín Digital, como Ruta N, donde la empresa privada le ha aportado al tema público, y yo creo que eso es muy importante porque digamos que de una otra forma nos permite esa ciudad que estamos soñando, esa ciudad que estamos pensando, donde de una u otra forma hay más inclusión con la tecnología, no es exclusividad de unas clases más favorecidas que otras, digamos que se empieza, entre comillas, a democratizar mucho más. Desde sus inicios, a finales de los 70, Internet tiene la impronta de la cooperación. Como invento no patentado, se transformó en un gran espacio público para informarse, expresarse, compartir. Me imagino que estos vientos transformadores de cambio, de profunda renovación institucional que vive América del Sur, que se expresan en UNASUR más que nada como voluntad política que supere incluso esa institución tan peleada que es Mercosur. Creo que el gran hallazgo de UNASUR es darle contenido político a esta unidad de la República Suramericana. Digo, este contexto de cambio obliga a una mirada diferente sobre lo que significan las redes audiovisuales, lo que significan las TICs, lo que significa las nuevas maneras de encarar contenidos y desarrollo que tengan que ver con esto. En todos los países de América del Sur se desarrollan políticas para que todos estemos conectados. Yo, claro, estudiante de sociología, trabajaba en una ONG que hacía política económica y había una pequeña rama de política educativa, y en eso aparece Internet, ¿no? Y Internet para mí era como la nueva promesa, la nueva utopía social, ¿no? Era como el gran democratizador de la información, ¿no? Era como la panacea, la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, claro, como que abandono todo, dejo todo y me meto en la Internet por
una apuesta por justamente esta idea de el periodista sin periódico, ¿no? El novelista sin editorial, ¿no? El periodismo ciudadano, o sea, todas estas cosas eran como la carga cultural, la expectativa que estaba detrás de Internet. Pero no lo ha cumplido, ¿no? Entonces, ahora más bien ya no es una etapa de evangelización, ya no se trata de convencer a todo el mundo de lo interesante e importante que es Internet, sino es como rendir cuentas, ¿no? Ya Internet estuvo aquí hace 20 años, ¿y qué ha pasado en el Perú, ¿no? Y en muchas cosas, el Perú es casi el mismo país, ¿no? Internet no ha cumplido la promesa. ¿Cómo ves las brechas en Sudamérica? ¿Qué tipo de brechas ves en relación a las tecnologías digitales? Bueno, entre países tal vez como la manera en que cada uno enfoca las políticas digitales. Sí, hablando con compañeros que tratan los mismos temas, en Latinoamérica hay ciertos países que están haciendo al mismo tiempo toda una política de contenidos, por ejemplo Argentina, que por lo menos en televisión digital tiene como una gran preocupación por lo que pone en la televisión digital, y otros lo que están preocupados es por las redes y cómo llegar a la cantidad de personas que no tienen acceso tal vez ni a la televisión. La brecha tal vez está en eso que nos separa el sector rural y urbano y la capacidad que tiene cada uno de entender el mundo digital. ¿Consideras que el paso de dar conectividad es primero y después vamos a trabajar en los contenidos o es por nuestras características particulares? Obviously, access is the first port of call. You can do as much as you can offline, and for that, you can learn to manipulate the technologies. And people often point to Apple or Macintosh as something that has been revolutionary in terms of how people actually consume content and create content, because it is so easy. You literally, click and drag things, and in a service or in a software like GarageBand, you can create fantastic pieces of music with no musical knowledge, or in iMovie, and I'm using Apple just because it's a good example of this, very easy to use software where you can literally, without any expertise, piece together a fantastic video, a wonderful movie. So you can do as much as you can offline using the technologies, using the software. But obviously the connectivity is an absolutely essential part of being part of the global community, part of the global web community. There's an interesting stage, an interesting phase that we're at right now, because as we begin to saturate, as we begin to have a kind of blanket access, as the gap between the haves and the have-nots when it comes to actually accessing high-speed broadband or even internet connectivity at all. There's an interesting question about rather than just using the technology, rather than just being fluent in the technology. Fluency also involves an element of criticism of the technologies that we're using. And I hope and I see that as the next stage in a digital literacy agenda. La Internet ha posibilitado con este tema del prosumidor, pues este tema de que producimos y consumimos y de una otra forma estamos generando mucho más contenidos. A veces tenemos también estereotipos creyendo que solamente los que tienen accesos económicos altos pueden tener tecnologías de última generación, y no es así. Ya también uno se encuentra en comunidades de bajos recursos que los chicos o que la gente tiene también sus dispositivos donde pueden grabar. Puede que no sea el que cueste muchos millones, pero hay otras opciones. Entonces yo creo que en ese sentido estos escenarios pueden posibilitar las cosas, pero no la tecnología por la tecnología, sino en la medida en que existan políticas públicas en los municipios, en la que existan iniciativas o convencimientos de las universidades o de las instituciones educativas para que empecemos a apropiar la tecnología como un elemento también de creación, de generación de contenidos y de generación de cosas que nos puedan a nosotros narrar. Yo creo, que la política básicamente debe recuperar su dimensión ética. Y cuando hablo de la dimensión ética, no hablo de éticas del mandato, del deber.
Hablo de la ética más originaria que tiene que ver con la posibilidad de abrirnos a la presencia de un otro, lo que se llama comúnmente una ética del extranjero o de la hospitalidad, ¿no? En la medida en que un sistema social se proponga a sí mismo como normativo a partir de una legalidad que deja fuera a una cantidad importante de gente, me parece que la política, en vez de brindarse hacia la debilidad del otro, se vuelve, digamos, un instrumento para seguir expandiendo a aquellos que están del lado de adentro. Creo que sí, lo que cambia es el sentido de esa equidad en términos de la lucha contra la brecha digital. A mí me parece que los países centrales invierten desde sus estados en la lucha contra la brecha digital por un tema de mercado y de consumo. Hay que vender computadoras, y hay que vender aplicaciones de software y middleware, y hay que vender sobre todo algo que tiene ventaja sobre nosotros, mucho hardware. Nosotros me parece que lo hacemos desde un concepto más vinculado a la justicia social, es decir, innovación tecnológica más aplicabilidad social. Y en eso avanzamos sobre la brecha. ¿Cómo crecen las tecnologías digitales en países con desigualdad? Bueno, hay un tema y es que cuando hablamos de desigualdad, hay desigualdad como en muchas instancias. Y, por ejemplo, hay un tema que se ha venido dando en América Latina, quizá muy aprendido de Brasil, y es que si tú no mueves índices de salud y educación, no vas a ser capaz de mover los demás índices. Y entonces, en ese sentido, son las dos principales preocupaciones que hay. Si yo invierto en educación e invierto en salud, voy a poder tener una generación que va a estar capacitada y potencializada, tanto mentalmente como económicamente, para conectarse con todas esas posibilidades que permite el desarrollo y que permite el despliegue real de procesos de emprendimiento y luego de innovación, y ahí sí ya hablar de un ciclo completo que permite como todas estas instancias. Hay un tema importante, y es que cuando esto se hace, estos procesos se desligan de alguna forma de lo que necesita y de lo que está pensando la comunidad, y simplemente se piensa que la comunidad necesita esto o crea aquello sin hacer la consulta como tal. Son procesos que fracasan inmediatamente porque solamente están traduciendo la mentalidad del político o la mentalidad de quien está detrás del tema, y no lo que realmente la comunidad necesita. ¿La inclusión digital hace a la gente más feliz? Yo creo que eso es muy peligroso decirlo así, porque eso sería pensarnos como absolutamente integrados y que la tecnología es la salvadora. Es como también decir que la tecnología nos hace más cómodos o nos hace más felices. Sí, nos hacen más cómodos de una otra forma y nos facilitan las cosas. Yo creo que no podemos olvidar que por encima de todo está esa persona. Entonces, yo no me atrevería a decir que la tecnología nos hace más felices. Nos facilitan cosas para, digamos, de una u otra manera desarrollarnos, envolvernos de una manera distintas y de relacionarnos de una forma distintas en el contexto cotidiano. Nuestras tarifas telefónicas son usurarias. La posibilidad de cambiar de planes o de tener acceso a algún sistema que vaya más allá del llamado de teléfono es prohibitivo para la mayoría de la gente. Y en eso nadie está haciendo nada. Entonces, me parece que si se quiere solucionar la brecha, creo que es imprescindible no solamente brindarle una computadora. En un pueblito, en el medio de La Pampa o en el medio de Santiago del Estero, el problema no es que no tenga señal, que ya es una cuestión, es que los chicos no tienen luz para cargar el celular o para cargar la computadora. Entonces la pregunta es, ¿tenemos toda la infraestructura que es condición para empezar a pensar cómo las tecnologías van a solucionar la brecha? A mí me parece que no. El mundo digital no se trata solamente de ceros, unos, máquinas y cables. Actúan también muchas personas, desde empresas privadas o ejecutando políticas públicas. Es un espacio de intercambio, de participación, de comunicación, pero todavía hay muchos que están afuera. La inclusión digital depende de cómo las políticas gubernamentales vayan construyendo puentes, tanto físicos como tecnológicos, para que esas brechas sean cada vez menores.